Lucas 23, comenzando con el versículo 32. Dicen, llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Muchos hoy en día quieren decir a Dios, Dios, pruébate. Dios, yo voy a confiar en ti si tú hagas, y ponemos un requisito. Ellos dijeron, si tú eres Dios, bájate. Si tú eres el Cristo, bájate. No se bajó. No era atento a ellos. Es una misión que ellos no entendían. Sí tenía la habilidad y el poder, pero eso ahí por un propósito. Pero muchos así somos. Dice el versículo 36, y los soldados también le escarnecían, acercándose, presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra, la santa palabra de Dios. Gracias, Señor, por lo que leemos. Gracias por tu sacrificio. Gracias, Señor, por pagar mi deuda en esa cruz cruel. Señor, esta mañana te pido que tú nos ayudes a entender nuestra responsabilidad. Señor, te pido que tú bendigas esta hora en que estamos reunidos. En tu nombre precioso, lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Con su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy, lo debo a él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y
aliento, a mi corazón le infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad, solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su por su amor y su por su amor y su me ama a mí. Muy bien, gracias hermano Israel, muy bonito, el especial, muy aplicable también para nuestro mensaje en esta mañana. Cuando pensamos en la crucifixión de nuestro Salvador, tenemos nuestra nota, les animo a que la saquen, que sigan ahí conmigo en el mensaje en esta mañana, porque yo estoy seguro que va a haber algo que les puede ayudar también en este día. Cuando pensamos en ese sacrificio, están viendo una aclaración de su amor. El amor de Dios se demostró en la muerte de Cristo. Fue un sacrificio necesario para que Dios amara al mundo. Dios no pudo extender su amor menos el sacrificio del Señor Jesús. Y cuando pensamos en un país como el nuestro, como hubo un sacrificio dado por varones que en realidad no necesitaba arriesgar sus vidas. Aquellos hombres ya vivían con lo que necesitaban. Ellos se sacrificaron no por ellos mismos, sino por los demás que no pudieron defenderse. Y cuando pensamos en ese acto hace 200 años, 250 años, podemos ver ahora en nuestro Señor y Salvador. Él no tenía necesidad. Él era Dios. Él descendió de la gloria del cielo para ser nacido de una virgen. De sí mismo se puso su vida como siervo siendo rey. De sí mismo se puso en necesidad el que no tenía necesidad. Y ahora últimamente es Él quien dio su vida en esa cruz cruel, no por Él, ni para su beneficio, sino para nosotros mismos. Lo que falta muchas veces en tratar de explicar el sacrificio es que muchas veces no aplicamos el propósito. Y cuando vemos el mundo y la religión, vemos que muchas veces están viendo solo en ese sacrificio que él dio. La verdad es que sin el propósito, solo vemos un hombre sufriendo injustamente. Sin el propósito, se convierte a un tipo de rito en la religión, con algunos varones imitando y tratando de imitar lo que
que Él sufrió sin el propósito, solo es una historia triste. Pero cuando ponemos la historia y el propósito, hay que entender que hay un propósito divino en que encontramos. La Biblia está clara que Cristo sufrió mucho. En Isaías 52:14 dice Isaías: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Desfigurado, dañar, cicatrizar, desfigurado, irreconciliable, una manera horrible para Él. Su crucifixión no solo trató de una muerte, sino también un dolor y sufrimiento. Busquen conmigo, hermanos, rápidamente al libro de Isaías en el Antiguo Testamento. Isaías, una carta, un libro de profecía que habla mucho acerca del Señor Jesús. Y cuando vemos como Él estuvo profetizando, vemos lo que dice aquí en Isaías 53, comenzando con el versículo 1. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cientos de años antes de ese nacimiento, cientos de años antes que entendían lo que estuvo escribiendo, vemos que está hablando acerca de ese propósito de nuestro Señor y Salvador. En esta mañana quiero apartar un poco tiempo pensando en ese sacrificio. El Calvario no se trataba de pena. El Calvario se trataba de pago. Él pagó por su pecado. Él pagó por el mío. Él murió para que yo tuviera la vida eterna. Es Él que nos amaba más que ni podemos pensar. Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. El Domingo de Ramos querían coronarle como el rey, querían ponerlo sobre el trono, pero no vino para ese propósito. Su propósito era para darnos a nosotros la salvación. Cuando hablamos de esa cruz, y volviendo a nuestro texto aquí en Lucas 23, vemos compasión. Versículo 43 dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Compasión. Ese mismo hombre dijo: nosotros padecemos por nuestros hechos. Uno que admitió
que merecía la muerte. Pero vemos la compasión, no hacia una persona querida, no hacia una persona que aparentemente era buena persona, sino compasión hasta uno de los más viles de este mundo. Su compasión. También vemos ahí en versículo 47 que dice: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Vemos también su misericordia en 34, versículo 34, cuando dice: Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y pueden pensar esta mañana que Dios y Cristo nos puede perdonar, pues hasta sin su sacrificio. Si es una buena persona, le puede perdonar. Si está dedicado en su religión, le puede perdonar. Pero ese perdón no era perdón de salvación o para dar la salvación, sino un perdón de no ser juzgados en ese momento. Como Elías llamó fuego del cielo. Dios en ese momento estuvo en la posibilidad de mandar el fuego, darle esa oportunidad, darles el momento para estar con nosotros. Ahora, esta mañana vamos a estar viendo en nuestras notas, número 1, vemos el punto de vista del pecador. El punto de vista del pecador. Cuando vemos esa escena, lo que está pasando, debemos entender lo que Él estuvo ofreciendo a nosotros. Por eso cuando vemos al pecador, lo vemos en versículo 39, que dice: uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El pecador, el condenado, el que no iba a ser salvo, el que está pasando hoy en día en las llamas del fuego, vemos cómo Él está hablando. Si tú eres el Cristo, bendíceme a mí. Si tú eres el Cristo, dame lo que yo quiero. Si tú eres el Cristo, yo voy a creer en ti. Si tú me das lo que yo necesito, o lo que más bien lo que yo quiero. Cuando vemos a un pecador, así es lo que está enfocado en mí mismo. Ve su necesidad como algo superior, algo de más importancia. Ve su felicidad como es algo que debe tener. Ve sus derechos como es algo divino en su vida. Y así es el pecador. Todo acerca de ti. Todo acerca de mí. Pensando lo que yo quiero. Cuando vemos a él, inciso A, vemos su dilema. Su dilema era que era un malhechor. Malhechor significa hacedor de mal. Era un criminal. Es un término de explicación. No sabemos su nombre ni su apellido. No sabemos de dónde era. Solo sabemos que era un malhechor. Un hombre condenado, un hombre malo, un hombre que ni necesita un nombre. Ese malhechor, después de 2000 años, está en los mismos tormentos de como aquel tiempo. No necesita nombre, porque no significa nada. Si uno decide morir sin Cristo, esa persona no es nadie. Puede ser un rico de este mundo. Puede ser una estrella en Hollywood. Puede ser un deportista que pensamos, él es el mejor. Sin Cristo no es nadie. Un insecto. Algo sin valor. Es ese hombre. Vemos a él, Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún malhechores, siendo aún uno insignificante, sin que no vale por nada, Cristo murió. Vemos el primer pecador
como él está viviendo, su dilema. No solo un malhechor, sino también un hombre condenado. Para ser condenado fue juzgado. Y nosotros, en nuestra condición humana, en nuestra condición natural, ya somos juzgados. Romanos 2:12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Cuando vemos ahora ese juicio, Cristo primero fue juzgado en cuanto que Él fue azotado. Cuando vemos a Él, vemos las consecuencias del pecado. Hermanos, hay que entender, el mundo en que vivimos es un mundo bajo las consecuencias del pecado. Los que dicen, si existiera Dios, ¿cómo es que permitiría los horrores que están pasando hoy en día? Como si fuera posible culpar a Dios, quien envió a su Hijo para rescatarnos de esas consecuencias. Pero vivimos en un mundo lleno de consecuencias por el pecado que está en este mundo. Se demuestra esas consecuencias con los disturbios ahora en Los Ángeles, la anarquía, mostrado en Sudán, un país que ahora está quebrado, la gente muriendo de hambre literal. Este día algunos van a morir en Sudán por la situación política. Está Irán ejecutando a una multitud ahora después de los ataques que les han sufrido. Haití, la capital que está 90% controlado por pandillas. La consecuencia, el sufrimiento, las inundaciones que vemos ahora en Texas, en tantos que han muerto por algo que ni puede imaginar. Porque sucedan estas cosas, el cambio de clima. No, hermanos, es las consecuencias del pecado en este mundo. Cristo vino para darles oportunidad. Y en la cruz estamos demostrando lo que Él está haciendo. Como creyentes, no somos de este mundo. No importa lo que está pasando aquí. Nosotros tenemos un lugar y un hogar mucho mejor que este. Muchos buscan para riqueza. No, allá están las riquezas. Tenemos la habilidad de pasar nuestras riquezas como tesoros en el cielo. Y ahí van a estar por nosotros por toda la eternidad. Es lo que hay para nosotros. Vemos ahora en esta mañana su dilema, pero también, segundo inciso B, su deseo. Su deseo en versículo 39. Dice que si tú eres el Cristo, sálvate de ti, a ti mismo y a nosotros. Vemos ahora su deseo. Primero, burlarse del Hijo de Dios, insultar al Hijo de Dios. Injuriaba, insultar, ofender, buscando su propia ayuda. No le importaba a Jesús, solo Él mismo. Alguien puede pensar, no, pero pastor, si nomás le hubiera salvado a Él en ese momento, le hubiera dado vida de nuevo. Bueno, ¿y después? Por la vida aquí en este mundo no es vida eterna. Si Él muere hoy, o en otros 10, 20 y 30 años, si Él escapara ahora a la cruz, en su manera de vivir, probablemente en un poco de tiempo estaría en otra cruz. Porque era su vida. Porque cuando hablamos de su vida, su deseo era algo inmediatamente.
algo de mi condición en este día. No pensando en la vida en lo largo, no pensando en la vida eterna, no pensando en cómo debería de estar viviendo. No más ahora. Cristianos muchas veces viven así, no considerando a lo largo, no considerando el ejemplo que da a sus hijos, no considerando la importancia que está demostrando, solo pensando de hoy mismo. Así fue este hombre, pensando del mismo. La sociedad de hoy quiere tener tolerancia, quiere que nadie les juzgue ni les obligue a nada. Ellos no quieren que les toleremos, sino que ellos quieren que estemos de acuerdo con ellos. Vemos que el deseo, y luego inciso C, su destino. Su destino era muerte física. Hombre, vas a morir. Hombre, estás aquí hasta que se acabe la vida. Pero más que la muerte física, vemos también la muerte espiritual. Él estuvo en camino hasta a un infierno ardiente, una eternidad de sufrimiento. Ahora, hombre, escucha. Hombre, ponga la atención a lo que está diciendo Cristo. Hombre, mira lo que va a hacer el otro malhechor. Tú ahora estás en camino al final. 1 Tesalonicenses 1:8 dice: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y la gloria de su poder. En este momento hay un hombre, nosotros conocemos por un malhechor, que en algún lugar está sufriendo. No hay esperanza, no hay otra oportunidad. Ya está gastando su última en esa hora. Vemos ahora el pecador. Segundo, punto de vista del pecador, pero también punto de vista del perdonado. El punto de vista del perdonado. Cuando vemos el versículo número 40, respondiendo al otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué vemos de él? Cuando vemos a uno que es el pecador, vemos ahora otro punto del quien es perdonado. Por eso, un pecador tiene una mentalidad, un perdonado tiene otra mentalidad. Vamos a ver ahora lo que estamos viendo. Inciso A: él admitió su culpa. Él admitió su culpa. Hoy en día vivimos en tiempo cuando todos quieren sus derechos cuando no los tienen. Todos quieren decir al gobierno lo que me deben. Quieren decir a otro lo que merezco. Quieren decir a su patrón las injusticias, lo que hay en el trabajo en que está trabajando. Cuando vemos a él admitió: si tengo vida hoy, bendecido soy de Dios. Admitió su culpa. No trató de decir a otros cómo él debería de estar tratado. Él comenzó, cuando vemos su historia, como el otro malhechor. Me gusta mucho esa historia porque vemos la transformación de un pecador. Cuando lo vemos ahí en sus notas, vemos ahí en Marcos 15:31, dice: se decían unos a otros con los escribas:
a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. Ahora dice aquí, también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Vemos que no comenzaron con un malhechor justo y un malhechor malo, sino que vemos los dos iguales. Los dos injuriaban, los dos en contra, los dos tratando de aclarar su deseo, los dos en contra de Cristo. Hermanos, todos comenzamos iguales. Pecadores. Vi a la hija, hermano, Israel y Sheila esta mañana y cumplió años. Buen día, 4 de julio. Esa niñita es una pecadora. Una pecadora. Igual como ese malhechor, pastor, está ofendiendo a los hermanos. Así somos. Si no entiende su necesidad, ¿cómo puede ser salvo? Si no entiende en camino anda, ¿cómo va a cambiar el camino? Si no ofendemos a algunos en su condición, ¿cómo van a poder ser salvos? Si no saben que empezamos iguales como estos dos injuriaban, ellos en contra de Cristo, los dos iguales. El perdonado primero reconoce y admite su culpa. Vemos el arrepentimiento. Algo pasó en ese tiempo en la cruz, yo no sé. La Biblia no explica exactamente. Pero de un momento, los dos en contra, los dos iguales, los dos condenados, los dos destinados al infierno, los dos en el mismo camino, y de repente algo está pasando. Porque uno sigue el mismo camino, pero el otro ahora está en otro camino. Vemos un arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, hermanos, no hay salvación. ¿Sabe lo que significa arrepentirse? Cambiar, voltear su forma de pensar. Uno que está insultando ahora está diciendo al otro, no, nosotros merecemos lo que nosotros hicimos, un arrepentimiento. No declarando a Cristo sus derechos, no diciendo lo que él necesitaba. Un arrepentimiento verdadero que se necesita para la salvación. Él sabía que mereció la muerte. Él no culpó a Cristo por su situación, hasta que ahora le defiende a Cristo del otro malhechor. Arrepentimiento con su evidencia. Tal vez alguien esta mañana que nunca ha puesto su fe en Cristo. Cristo vino para salvarle. Puede ser con el pecador, siguiendo igual, o puede ser como el perdonado con un arrepentimiento. Yo voy a cambiar mi dirección. Yo voy a cambiar mi forma de pensar. Yo voy a cambiar lo que he pensado. Inciso B, vemos que se dio cuenta de su condición. Se dio cuenta de su condición, su muerte física. Él no pidió ayuda para no morir físicamente. No le reclamó a Cristo por nada. No culpó a nadie. Un misionero que yo conocía que trabajaba mucho en las prisiones. Y yo fui con él una vez a acompañarle en México, en una prisión de Caborcas, Sonora. Y ahí entrando con ese misionero me dijo, ahora quiero que sepa, hermano, que aquí está lleno de hombres inocentes. Nomás escúcheles, cada uno está declarando su inocencia. Ninguno ha hecho nada. Él dijo, debemos abrir la puerta y dejarles salir porque son inocentes. Eso, hermano, uno que no es arrepentido.
merezco la separación de Dios. Merezco el infierno. Merezco igual como el otro. No está ahora reclamando, tratando de arreglar y mejorar su situación. Él aceptó las consecuencias de sus hechos. Él vio a Cristo como el Salvador. Versículo 40. Respondiendo al otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Vemos ahora que él está recibiéndola a él. Él dirigió su oración al Señor Jesucristo. Hermanos, ahí delante de él, no quiero ofender, pues que sí quiero ofenderle. Estoy aquí para ofenderle. Pero ahí delante de él era una señora llamada María, la mamá de Jesús. Ese malhechor no vio a la madre de Jesús pidiéndole la salvación. Habló al Salvador. Si va a la mamá de Jesús, morirá por toda la eternidad. En ella no hay la salvación. En Cristo es la salvación. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No, pero pastor, mi mamá es muy sincera. Sinceridad no salva. Los mormones son sinceros. Los musulmanes, mucho más sinceros que nosotros. ¿Quién está aquí ahora que llevar un carro lleno de explosivos y luego dar su vida para matar a otros? Y lo hacen siempre. Sinceros sí son, salvos no son. Solo en Cristo. Por eso vemos, hermanos, hemos visto el punto de vista del pecador también perdonado. Y ahora vamos a ver número 3, el punto de vista, o el punto de vista desde la persona Jesucristo. Ahora vemos de la persona Jesucristo. Versículo 43 dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando vemos a persona Jesucristo, vemos que Él tenía compasión. Cuando vemos la condición de Cristo, más abusado que los otros, escupido, humillado, golpeado. Cuando le golpearon, hermanos, ellos pusieron algo tapando su cabeza y luego le dieron con la pregunta: si eres Cristo, dinos quién te pegó. Él sufrió. El que no merecía. Mi Salvador, su Salvador, tratado de esa forma. Y la persona que no la acepte, no lo acepte al Señor, ¿cómo no puede cuando fue tanto con Él? Azotado. Los azotes que usaron eran azotes con pedazos de metal y de hueso, que cuando lo pegaba se enterró en la piel y sacándola se arrancó junto con la piel. Los romanos sabían hasta cuánto podían aguantar y aún vive. Le dieron al límite. Sus costillas ya a la vista, sus internos ya por salir. Hermano, eso es antes de la crucifixión. Cargó su propia cruz sobre esa espalda, esos hombros, todo de su propia voluntad. No podemos explicar el amor de Dios para nosotros.
Si yo fuera Dios y ese hubiera sido mi hijo, no, hijo, ven acá. Vamos a condenar este mundo. Vamos a empezar otro. No hay por qué aguantar eso. Si fuera yo con mi hijo sufriendo así, no lo aguantaría. Pero los que no aceptan a Cristo, con todo lo que Él hizo por nosotros. Dice ahí en Mateo 26:53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? Y Él no me daría más que 12 legiones de ángeles. Por eso Él dijo, perdónalos, porque no saben lo que hay. Hay ángeles ya dispuestos, ya listos. Dales la oportunidad. Y aquí en esta mañana Dios está dando oportunidad. Padre, perdónalos, que no lleguen a un accidente de automóvil o un cáncer que le puede quitar mucho, que puede acabar su vida. Darles oportunidad. Misericordia de Dios para nosotros. No servimos a Dios, no obedecemos a Dios, no diezmamos, no ofrendamos. Pensamos en nosotros mismos, nuestra necesidad, no pensando lo que Cristo hizo por nosotros. Si se ve, Él sufrió las consecuencias de nuestros pecados. Nuestro pecado tiene su consecuencia. Mi pecado tiene consecuencia. Él vino para pagarla. Vino para pagar la suya. Las consecuencias le pusieron en la tumba, pero solo por 3 días. La tumba no le pudo tener. Él hizo un compromiso. Él hizo un compromiso con Él, quien le rechazó. Hay que recordar, ese perdonado ahora es uno que estuvo ofendiendo, insistiendo, insultando. Es Él quien estuvo en contra, pero vemos que ahora que su compromiso con Él mismo, puede ser que está aquí en esta mañana con muchos pecados. Tal vez es asesino. Escuché en esta semana de algunos que fueron deportados a Sudán y que algunos jueces tratando de detener esa deportación, y salió noticia de cuántos de ellos eran asesinos. Y luego otros delitos bien fuertes. Tal vez es un asesino, no lo sé. Pero yo sé que Cristo pagó por su pecado. No importa su pasado, no importa qué tan mal o tan bueno que piensa que es. Cristo pagó por eso. Compromiso con un malhechor arrepentido. Hermanos, esta mañana el mensaje es acerca del amor de Dios. Y en reflejo de lo que vemos en este mundo, en este país, 56 varones firmando, perdiendo todo para nuestra libertad. No tenemos un país perfecto. Tenemos un país que necesita mucha ayuda. Un país que necesita acercarse más a Dios. Un país que tiene sus problemas. Pero hermanos, toda manera comenzó con 56 hombres dispuestos a sacrificar todo para el bien de todo. Pero mucho más Cristo, que en Él no necesitaba hacer nada y lo hizo por nosotros, para darnos una vida nueva, salva,
transformada y para vivir para Él en esta vida.